saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como ustedes. Información política y administrativa que es de interés general. Bueno, que estén con nosotros ustedes que son en estos días. Bueno, lo pueden ver ahí en www.sinergiainformativa.com.co. Publiqué un artículo que la palabra no me gusta utilizarla mucho, la verdad sea dicha, pero hombre, a veces vale la pena que uno de verdad crea que estamos llenos de gente así, de gente imbécil. Y la pregunta que nos hacíamos era a propósito de un artículo de un escritor y filósofo argentino de apellido Prieto Femenía. Hombre, y si dejamos de ser tolerantes con los imbéciles, porque estamos llenos de imbéciles. Pero claro, es que la manipulación, la información, ahí está el artículo, muchas gracias José León, ahí está. El artículo dice, y si dejamos de ser tolerantes con los imbéciles, a propósito de un artículo, repito, de este escritor que se llama Lisandro Prieto Femenía. Yo le pido a él el permiso siempre para poderle hacer una introducción y le hice la introducción a su artículo. Pero todo esto tiene que ver con estar bien informados, pero además formados con personas que le ayuden a uno a entender la realidad. Pero mire, antes de saludar a nuestro invitado y entonces nos vamos por ahí, miren esta epígrafe de Fyodor Dostoyevsky. Está ahí en negrillas, José. La tolerancia llegará a tal nivel que a las personas inteligentes se les prohibirá pensar para no ofender a los idiotas. Fyodor Dostoyevsky. Bueno, ¿a qué viene todo esto? A que cuando invitamos a alguien como José Abad Zuleta, abogado, él es abogado penalista, pero además analista de lo que pasa en nuestra vida, incluso político, pues hombre, tiene que la gente darse la oportunidad de informarse mejor y de formarse mejor para que no lo metan allá en ese grupo de los imbéciles y los idiotas útiles. ¿O no, doctor José Abad Zuleta? Bienvenido, gracias. Roger, muchas gracias, José, buenas tardes, gracias por la invitación. Pero vea, Roger, yo le hago una primera observación. Dígale. Abogado que no trabaje, que no estudie el derecho constitucional, va a tener grandes dificultades. Claro, claro. Pero dígalo, ¿por qué? Porque es que la Constitución es la fuente de todo. La Constitución es lo que yo denomino en mis apreciaciones en clase y en mis intervenciones internacionales, el árbol de todo. Ajá. Y allí, cuando uno conoce el árbol del derecho, que tiene que ver con el árbol de la sociedad, entiende que el derecho es raciocinio lógico y relaciones básicas. Sí, no señor. Memoria, ni repetición de artículos, ni cosas de esas. Pero y entonces le voy a hacer a usted otra observación a propósito de su primera observación. No solamente los abogados, sino la gente del común tiene que saber que existe una constitución política que habla de sus derechos, que habla de sus deberes, que habla de su dignidad, que habla de su integridad. Y si no la conoce, pues entonces, ¿cuándo va a demandar el respeto a sus derechos? Entonces, esa constitución definitivamente es para que todo el mundo la conozca, especialmente esta, la de 1991, que es garantista de los derechos de la ciudadanía. Mire, una de las inquietudes que planteamos nosotros, digo nosotros, estoy hablando de Jesús María Valle, estoy hablando de J. Guillermo Escobar, del profesor Nodier Agudelo. Cuando se estaba planteando lo de la constituyente, nosotros buscábamos y aspirábamos a tener una constitución que leyera a todo el mundo, que todo el mundo conociera, que todo el mundo discutiera. En las mesas preconstituyentes ese fue uno de los temas que se trabajó muchísimo. Yo creo que tú recuerdas que yo en ese tiempo era presidente del Colegio Antioqueño de Abogados, Roger, sí. y ustedes pues siempre me ponían a hablar mucho sobre ese tema, y ese era el tema básico.
El que no conozca la Constitución no podrá hablar ni de derechos ni de obligaciones, porque se termina cayendo en la creencia de que uno solo tiene derechos. Sí, señor. Oiga, a propósito, un paréntesis, colega se murió. Yo no sé, no, pues, yo me retiré. Porque es que... Siendo muy complicado, pero no sé, no volví a saber qué pasó. Bueno, se lo digo es porque precisamente nosotros, cuando yo lo consultaba a usted como periodista, como presidente de usted de colegas, que era el Colegio de Abogados, era que necesitábamos siempre del acompañamiento, del conocimiento, la experiencia y la experticia de ustedes para ayudar a entender precisamente lo que surgía como nuevo, una gran novedad importantísima para la ciudadanía, que era la Constitución Política de Colombia de 1991, porque antes de la del 86 nadie hablaba y nadie le interesaba realmente lo que en derecho, y estábamos en un Estado de Derecho, ocurriese en este país, pero con esta nueva Constitución había que ayudarle a la gente a entenderla. Y entonces ustedes eran muy, y usted particularmente lo recuerdo, y algunos sucesores suyos después muy activos, y ahora que caigo en la cuenta, yo nunca he invitado en mis nuevos tiempos a alguien de colega, voy a averiguar, pero no quiere decir que hay mucha gente que es muy valiosa, que está muy preparada, que tiene una visión muy importante para ilustrar. Claro, pero entonces por eso es que me preocupa, porque les falta algo bien importante, y es que no pueden estar entre una concha. Son tan valiosos, pero no para ellos mismos, sino para la sociedad. Bueno, en fin, aquí nos consumimos un tercio del programa, pero no importa. Pero es en algo que para mí es absolutamente importante, pero no por mí, sino precisamente por la gente, por la ciudadanía, por nuestros televidentes, internautas y lectores, hombre, que no los manipulen. ¿Y cómo no los manipulan? Si están bien informados, y sobre todo estos temas jurídicos, que no porque sean abogados deben saberlos. Los constitucionales, por ejemplo, que son de interés de todo, no los manipulan. Hagamos un corte para mensajes y enseguida regresamos. Bienestar es aportar para que los adultos mayores de Itagüí se llenen de vitalidad. Inscripciones gratis, clases de fuerza y resistencia en el Coliseo de Itaires, El Cubo. Alcaldía de Itagüí. Vuelve el evento más esperado por toda la familia multiespecie en la Feria de las Flores. Llega la 26ª Caminata Canina y de Mascotas Tierra Agro. La cita es el domingo 3 de agosto a las 8 de la mañana en la estación Estadio del Metro. Inscríbete y participa por un año de concentrado gratis para tu perro o gato. Habrá premios, actividades, diversión y mucho amor peludo. No te quedes por fuera. Inscríbete ya en www.tierragro.com. Vive esta experiencia inolvidable con tu mejor amigo peludo. De tal pregrado, tal posgrado y hasta con el 30% de descuento. En el Politécnico Jaime Izaza Cadavid encuentras los posgrados que te ayudan a potenciar tu talento. Las facultades de Ingeniería, Administración, Ciencias Agrarias, Comunicación Audiovisual y Educación Física, Recreación y Deporte esperan por ti. Visita www.politecnicojic.edu.co. Allá encontrarás todos los posgrados para alcanzar tus sueños. Esta es nuestra visión. Esta es nuestra visión, la que nos impulsa a ser generadores de nuevo conocimiento, a cuidar y promover la vida, con un enfoque territorial sostenible, trabajando por procesos y con calidad, reconociendo y respetando la diversidad. TDA, Institución Universitaria. En Antioquia la vida vibra en cada rincón. Cada montaña es un refugio de esperanza, cada valle un testigo silencioso y cada fuente hídrica un recordatorio de la fragilidad de la naturaleza que protegemos junto a las comunidades. Ya son 3 décadas de compromiso con los territorios, de pasión por la preservación de los ecosistemas y de dedicación en la formación de generaciones transformadoras que contribuyan a la construcción de un legado de sostenibilidad. Cor Antioquia, 30 años conectados por la vida.
Ponte la 10 y juega legal. Compra tu Lotería de Medellín en puntos de venta autorizados o en lotirred.net y metámosle un gol a la ilegalidad. Compra legal para que tus sueños puedan hacerse realidad. Lotería de Medellín. La Constitución es tan importante que políticamente, sobre todo en este país tan polarizado, todo lo que tenga que ver con tocar la Constitución genera un tremendo problema que pues, exacerba los ánimos y la violencia. La Constitución es tan importante que no es fácil cambiarla, pero los querrán cambiarla, ¿cierto? Eso ha ocurrido desde que existe esta Constitución nuestra con todo el poder que tiene, doctor José Bartuleta. Mire, las constituciones son la fundamentación, la base de la estructura de la organización sociopolítica. No se busca que las constituciones sean pétreas absolutamente porque la dinámica social es indetenible, pero sí se busca que la reforma de las constituciones sea generada por verdaderas necesidades y urgencias. ¿Eso qué significa? Significa que si la Constitución fuera maleable, se perdería la esencia de lo que es la Constitución en un Estado de derecho constitucional. ¿Por qué? Porque cada que llega alguien nuevo al poder, pues la va a manipular, a manosear, a reformar para propósitos particularísimos. Lo que se busca entonces con la dificultad, entre comillas, para reformar la Constitución es generar cierto nivel de seguridad jurídica. Pero lamentablemente en Colombia, cada gobernante quiere una Constitución a su antojo, a su amaño, a su vocación de ejercicio de poder, y eso le cuesta mucho a muchos gobernantes entender que es que ellos son elegidos para gobernar bajo determinadas reglas. Lo primero que buscan cuando llegan al poder es cambiar esas reglas, y ahí es donde viene el gran problema. Sí, señor. Oiga, y entonces este presidente de la República que estamos viendo en imágenes ahí, hablando de Gustavo Petro Rego, si tiene entonces esa intención de cambiar la Constitución, ¿y para qué? ¿Acaso el temor de la oposición es cierto? Para buscar la perpetuidad, como la oposición siempre quiere comparar este gobierno de izquierda con el del vecino país de Venezuela, o es normal, porque también en un gobierno de derecha como el de Álvaro Uribe Vélez también se pretendió reformar la Constitución para permitir su reelección. Algunos dirían a perpetuidad. Mire, es que ese es un problema muy grave cuando hay ese instinto mesiánico de creer que son destinados por los dioses para salvar a la humanidad. Ese es un problema gravísimo, y es un problema de derecha, de centro y de izquierda, porque el poder corrompe. ¿Cuál es el mecanismo de contención a esa voracidad por el poder? La Constitución. Y cuando se hace amago de eliminar la Constitución, lo que se está buscando es el totalitarismo. Ahora, a mí me mantiene supremamente angustiado y preocupado la transformación del presidente Petro, porque yo pues tuve oportunidad de conocerlo hace un tiempo. Claro, su vocación democrática, la crítica, la denuncia, excelente. Pero desde que llegó al poder, cuando se empezó a plantear aquello de la espada de Bolívar, pues yo tuve mi inquietud. No la compartí porque hay temas que no es fácil compartir. Pero es que se olvidó el presidente Petro que Bolívar, y todos los, entre comillas, progresistas se olvidan que Bolívar fue un dictador.
y que a Bolívar no le gustaban los obstáculos y a Bolívar no le gustaban las complicaciones porque él creía que era un Mesías. Entonces, desde que se empezó a plantear aquello de golpe blando, de que la oposición no me deja gobernar, de que la oposición me bloquea todo, pues obvio mi angustia se agudizó. ¿Por qué? Porque si él venía de consejos, de Cámara, de Senado, de alcaldías, él tenía que entender y saber con claridad que la oposición es uno de los mecanismos más complejos de manejar en una democracia. Pero ¿cómo se resuelve el problema de la oposición cuando se ejerce el poder? ¿Con el totalitarismo o echándole la culpa de todo lo malo que sucede a la oposición? Mira, estaba leyendo ahora, Roger y amables televidentes, que la Corte Constitucional declaró inconstitucional el decreto de estado de conmoción interior. Y ya me imagino yo a todo el partido de gobierno diciendo que ese es otro golpe blando. ¿Por qué golpe blando si esa es la función de la Corte Constitucional? Es que no se puede llegar al poder a gobernar bajo capricho, bajo la idea mesiánica, y perdónenme que repita tanto este término, la idea mesiánica de creer que lo que se piensa y lo que se dice es la verdad revelada. No, este es un mundo de humanos imperfectos y cada día hay que buscar un poco más acercarnos a la perfección, que es imposible de alcanzar. Pero la vocación totalitarista del presidente es evidente. Mire, ya salieron y llamaron al señor cura, a este jefe de gabinete, al pastor Saade, para que dijera lo que ellos no deben decir. Y entonces Saade lo primero que dice es, claro, Petro 20 años, Asamblea Constituyente, pero es que él no está diciendo porque sea el querer de él. Ellos conversan, ellos hablan, ellos planifican, ellos establecen cuál va a ser la estrategia de comunicación de eso que están pensando al interior, y ahí es donde viene mi angustia. ¿Por qué nos creen tan imbéciles, por Dios? Esta no es una sociedad de imbéciles. Bueno, pero bueno, ojalá que no, gente como usted no, gente como, bueno, modestia aparte, como yo tampoco, gente, pero sí mucha imbecilidad, que se manipula tranquilamente con información, mejor, con desinformación. Ojalá la gente estuviera bien preparada para que no sea engañada fácilmente y pueda decir, no nos crean tan imbéciles. Vamos a un corte para pensar y ya regresamos, pero antes de esta invitación que hace el TDA, institución universitaria, para este otro posgrado suyo, doctorado en Economía y Finanzas. Economía y Finanzas del TDA Institución Universitaria, vas a estar preparado para desempeñarte como consultor de grandes empresas a nivel nacional e internacional, tirar proyectos de investigación, hacer parte de la academia como docente, gerenciar áreas, departamentos y unidades en organizaciones públicas o privadas. Un doctor en Economía y Finanzas del TDA está preparado para ser gerente, ejecutivo o miembro de juntas directivas en organizaciones. Es tiempo de avanzar. Ven al TDA. Inscripciones abiertas. Con las escuelas sociodeportivas Itagüí Leones formamos gratis a futbolistas de 6 a 11 años. Más información en el 301-608-1438, Alcaldía de Itagüí. Esta es nuestra visión. Esta es nuestra visión. La que nos impulsa a ser generadores de nuevo conocimiento. A cuidar y promover la vida. Con un enfoque territorial sostenible. Trabajando por procesos y con calidad. Reconociendo y respetando la diversidad. TDA, Institución Universitaria.
En Antioquia la vida vibra en cada rincón. Cada montaña es un refugio de esperanza, cada valle un testigo silencioso y cada fuente hídrica un recordatorio de la fragilidad de la naturaleza que protegemos junto a las comunidades. Ya son 3 décadas de compromiso con los territorios, de pasión por la preservación de los ecosistemas y de dedicación en la formación de generaciones transformadoras que contribuyan a la construcción de un legado de sostenibilidad. Por Antioquia, 30 años conectados por la vida. Ponte la 10 y juega legal. Compra tu lotería de Medellín en puntos de venta autorizados o en lotirred.net y metámosle un gol a la ilegalidad. Compra legal para que tus sueños puedan hacerse realidad. Lotería de Medellín. Decimos que cada gobernante quiere moldear la constitución a su antojo. Entonces ahí viene lo que se conoce como Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es exactamente esa Asamblea Nacional Constituyente, José Abad? Mire, ese es uno de los mecanismos de participación popular y uno de los mecanismos de reforma o transformación de la Constitución. La Constitución de 1886 traía un mecanismo que, entre otras cosas, para aquel tiempo, 1989-90, no se respetó. Y eso hizo que en esta Constitución del 91 se generaran los mecanismos específicos. La Constitución solo se puede reformar a través del acto legislativo, que es un proyecto que se desenvuelve en el Congreso, hay unas características, el plebiscito y la Asamblea Constituyente. Es muy importante tener en cuenta que la Asamblea Constituyente, para llegar a ella, hay unos mecanismos importantísimos. Está el control del legislativo, la iniciativa puede ser del legislativo, pero hay un supracontrol que es el de la Constitución, es decir, de la rama judicial. ¿Eso qué significa? Que no es como dice el pastor Saade, que vamos a llamar a una constituyente con una, entre comillas, octava papeleta, o como dice este señor Montealegre, que es que el pueblo es el constituyente primario y él puede hacer lo que quiera. Mire, eso tiene algo de verdad. Eso tiene algo de verdad. El constituyente primario es la fuente de todo poder. De hecho, la Constitución colombiana establece que el pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, eso es cierto. Pero nos enfrentamos entonces a una situación bien sencilla. ¿Cómo dejamos a la organización sociopolítica sin una base jurídica? Claro, por allá otro presidente habló de el estado de opinión, es decir, que fueran las masas las que establecieran en cada momento qué hay que hacer. ¿Y eso qué significaría? Que toda la estructura jurídica que tenemos en el país, es decir, las ramas del poder público, la rama judicial con toda su estructura, sus cortes, desaparecieran. Ahora, ¿es posible, como por arte de magia, hacer desaparecer esa estructura jurídica? Eso se daría solo a través de una revolución o de un golpe de Estado que efectivamente coopte toda la estructura jurídica y a su vez establezca una nueva forma de ejercicio del poder. Pero cuando hablamos de un Estado social de derecho, hablar de la revolución o hablar del golpe de Estado para dejar sin piso jurídico la estructura de la sociedad, eso lo veo yo muy grave y además muy alejado de la realidad. Oiga, y entonces la palabra, no la mencionó usted, pero la ha utilizado mucho el actual ministro de Justicia, haciendo eco al presidente de la República, como Saade ha hecho eco también a los deseos del presidente de la República. Eso tiene vuelta de hoja, no nos quedan tan imbéciles como dice José Abad Zuleta. Asamblea Popular Constituyente, no nacional, sino popular, porque precisamente
el poder soberano está en la gente. Entonces, Claro. no, aquí no necesitamos a nadie. Esto es popular. Pero y entonces viene la pregunta que yo hice por ahí en alguna intervención. Cuando hablamos de pueblo, ¿quién es el pueblo? ¿El pueblo son solo los pobres? ¿Son solo los estudiantes? ¿Son solo los trabajadores? ¿Solo son los del campo? ¿Son los profesionales? ¿Quién es el pueblo? Porque sí, cuando hablamos de asamblea popular, estamos hablando del pueblo. ¿Y el pueblo quién le dijo a algunos analistas que eran solo los pobres, que eran solo los desvalidos? Ese es un sofisma que se utiliza para cooptar el poder absolutamente con aquello de es que yo soy el pueblo. ¿Y de dónde acá surgen esos caudillos que creen que tienen la representación de todo el pueblo cuando ni siquiera saben definir qué es el pueblo? Ahora, en ámbitos populacheros es muy fácil decir, es que yo represento al pueblo porque yo estoy pensando en ayudarle al pueblo y cambiar las condiciones del pueblo, como decía por ahí un Jorge Eliezer Gaitán que muchos admiran todavía. No, eso es un sofisma absolutista. ¿Por qué? Porque es que cuando hablamos de la Constitución Política Colombiana de 1991, que dice en el preámbulo, el pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, miren, el pueblo de Colombia. Y contrario a lo que tenía la Constitución del 86, el pueblo de Colombia somos blancos, negros, mujeres, pobres, indios, ricos, todos, no los que algún enviado de la divinidad le dé por decir, es que yo encarno al pueblo. Ese es un sofisma totalitarista. Claro, ese yo diría que esa es la máxima expresión del populismo, entendido desde el punto de vista de yo me pongo al favor de un sector X en contra de las élites, por ejemplo. Cuando hago esto, hablar en nombre del pueblo, pues yo creo que vuelvo y digo la máxima expresión del populismo. Oiga, mire, déjeme, yo le hago una anotación, Roger, amables televidentes. Cuando leemos a Marx, a Engels, a todos ellos, hablamos de un término bien interesante, la dictadura del proletariado. Sí, allí sí hay claridad. El proletariado llega al poder y ejerce la dictadura y acaba con todo lo que signifique burguesía, burocracia, nobleza y con todo aquello que no sea proletariado. Allí sí. Perfecto. Oiga, o sea, para redondear, entonces, porque esto da para mucho, pero ahí vamos hablando. Usted cada tanto está con nosotros aquí en Sinergia Informativa y en Clicracia de Canal.com, usted nos ayuda a entender. Pero venga, entonces para terminar, en todo caso, para que se reforme la Constitución Política de 1991, se dicta una Asamblea Nacional Constituyente, un plebiscito, un referendo, acto legislativo que se hace vía Congreso de la República. Entonces no es tan fácil y entonces tampoco debe generar tanto temor y tanto sentimiento de rabia cuando se habla de la expresión. Simplemente cualquiera dice lo que quiera, vamos a hacer una Asamblea Popular Constituyente, pero no es tan fácil. No, pero ojo, cuando lo está diciendo el jefe de gabinete, cuando lo está diciendo el ministro del Interior, cuando lo están diciendo desde la esencia del gobierno, cuando se están hablando y se están concentrando en la Asamblea Constituyente, algo hay y yo estoy alarmado, yo me siento alarmado. ¿Por qué? Porque cuando se está ejerciendo el poder, todos los ambiciosos y los áulicos del poder se inventan todas las explicaciones habidas y por haber para eliminar todos los obstáculos del totalitarismo y hablando, eso sí, de democracia, del pueblo, del poder popular, etcétera. Yo por eso estoy preocupado. Bueno, preocupado, pero redondémelo con algo muy sencillo. Usted lo dijo al principio, pero menos mal, estamos en un Estado de derecho constitucional en el que las instituciones también juegan un papel muy importante. La Corte Constitucional todavía juega un papel muy importante y entonces a ello me refiero. Pues no es que simplemente por arte de vivir lo que vámonos con una asamblea. No, hay que todavía recorrer un tremendo camino
Es correcto, es correcto. Y si las instituciones, por más que sean una farsa, como dicen muchos analistas, si las instituciones siguen cumpliendo su papel, siempre habrá obstáculos y dificultades para una transformación de facto, como pretenden algunos en el gobierno. Estoy alarmado, pero tengo esperanza. Ojo con eso. Perfecto. Y yo quiero que nos quedemos con la esperanza, que no nos alarmemos, pues, o sea, que sí estemos atentos, tampoco tan tranquilos, pues, como que nos vamos a dormir y que a corriente nos lleve. Pero, menos mal, estamos haciendo parte, para redondear, de un Estado social y democrático y constitucional de derecho que todavía con permite. Programas como Sinergia, como Clickracia, como tantos programas que están develando tantas cosas y están ilustrando a la gente. De hecho, antes de terminar, Roger, con unas personas que me saludaron en esta semana, le mandaron saludos porque su programa es muy interesante. Ah, qué bueno. Muchísimas gracias. Pensando en la gente precisamente, en el interés general y en nuestra institucionalidad. Así de sencillo. Muchísimas gracias, José Mazuleta. Bueno, con muchísimo gusto, y usted sabe que estamos siempre disponibles, porque lo fundamental es cultura política. Así de sencillo, ni más ni menos. Y así nos evitamos que nos metan en el costal de los imbéciles, de los idiotas útiles, fáciles de manipular. Sencillo. José León Vasco, gracias por acompañarnos en la producción. A todos, mil gracias. Chao.